Para entender el mercado, primero debemos entender qué es una vela japonesa. Entonces, hay dos tipos. Hay dos tipos de vela japonesa, alcista y bajista. En esa gráfica podemos ver ambos. La vela verde siendo la alcista y la vela roja siendo la bajista. Entonces, ¿qué compone una vela japonesa? Entonces, una vela se compone por mechas, cuerpo y, dependiendo de cómo abra y cierre, define si es alcista o bajista. A estas mechas también se les conoce como sombra superior, sombra inferior. Entonces, para esta vela alcista, el precio de apertura está en la parte de abajo y el precio de cierre está en la parte de arriba. Entonces, como el precio de cierre fue mayor al precio de apertura, quiere decir que es una vela alcista. Y lo mismo para la vela bajista. El precio de apertura está arriba y el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. Eso es lo que define una vela bajista. Entonces, yéndonos al ejemplo, tenemos aquí el dólar contra el canadiense. Entonces, si nos vamos a las últimas velas, podemos ver todos los tipos. Es decir, en este caso yo las tengo azules para las alcistas y amarillas para las bajistas. Entonces, en esta azul, el precio de apertura fue acá. Y el precio de cierre fue acá arriba. Entonces, abrió en 1.34048 y cerró en 1.34115. Quiere decir que cerró por encima de donde abrió. Eso define una vela alcista. Y lo mismo para la bajista. Es decir, una vez cierra acá una hora, esto es una vela de una hora, entonces una hora se demoró en ir de acá abajo para cerrar aquí arriba. Y a la siguiente hora, que fue el jueves 14 de diciembre de 2023 a las 8 de la noche, abrió acá y cerró acá abajo. Esto es una vela bajista. ¿Por qué? Porque el precio de cierre fue menor al precio de apertura. Este sería el precio de apertura, este sería el precio de cierre. Las mechas son los puntos máximos o mínimos que logró alcanzar la vela durante ese lapso de tiempo. Es decir, en una hora, por ejemplo, esta, que se ve más clara, que tiene más mechas, en una hora bajó hasta este precio, sería 1.33943 y se devolvió para cerrar acá. Y lo mismo, también sucedió a la alza, subió hasta por acá para cerrar acá. Listo, entonces, para entender esto, nos vamos a ir a un time frame menor para que vean los movimientos que les digo. Entonces, nos vamos a USD CAD, por ejemplo, en 5 minutos. Podemos ver más detalladamente el movimiento y nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en esta vela que abrió aquí a las 12, empezó acá, bajó hasta este punto y luego se devolvió. Subió hasta este punto máximo, podemos ver acá, y cerró acá abajo. Entonces aquí en 5 minutos podemos ver que cerró acá abajo. Hay otro concepto fundamental y es el concepto del PIP. Un PIP es la unidad mínima con la que se mide el mercado. Es decir, por ejemplo, vámonos a esta vela. Vámonos con nuestra herramienta a medir cuántos pips se movió. Es decir, yo pongo mi regla desde el punto de apertura hasta el punto de cierre y sé cuántos pips se movió. ¿Qué me dice? Esto se movió 83.6 pips hacia la baja. Se puede mover hacia la baja o hacia la alza. En este caso, pues se movió hacia la baja, entonces son 83.8 pips. Esto está representado en el cambio de precio.
Es decir, en este precio de apertura, vamos a poner aquí el magneto, quiere decir que de 1.35862 hasta 1.35026 se movió esta cantidad, lo que se representa en 83 pips. Entonces, si hiciéramos la resta de, por ejemplo, estos dos valores, sería 1.35026 menos 1.35862. Esto nos va a dar igual a esta resta, que serían menos 0.00838, que serían equivalentes a menos 83.8 peps.